¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos. Esto es Decisión Libre 2023, el espacio de entrevistas sobre elecciones de Guatevisión y Prensa Libre. Quiero presentarles a nuestros invitados de esta noche. Se trata del licenciado José Carlos Sanabria, él es diputado electo al Congreso de la República por el partido Movimiento Semilla, y también Juan Gerardo Guerrero, él es fiscal nacional también de Movimiento Semilla y diputado electo al Parlamento Centroamericano. A los dos, buenas noches. Bienvenidos a Decisión Libre. ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Bueno, sigue el movimiento de diferentes maneras en la parte legal, pero también hoy una noticia que llamó mucho la atención es esta resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre otorgar medidas cautelares al binomio presidencial. ¿Cómo tomó esto al partido? Primero, estas amenazas, esta información que llegó desde hace algunos días. Iniciamos con el licenciado Juan Gerardo Guerrero. Perfecto, para ponerles en contexto, nosotros fuimos los que iniciamos el trámite ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, específicamente ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, derivado de una serie de vulneraciones y amenazas, no solamente a la integridad física y a la vida del binomio presidencial, sino que también de miembros del partido político, como también amenazas al derecho humano de elegir y ser electo y también de poder participar en el ámbito político del país. Este trámite lo iniciamos más o menos la última semana del mes de julio ante el Sistema Interamericano y nos tomó por sorpresa lo rápido que llegó, porque normalmente un trámite ante el Sistema Interamericano es un poco lento, pero definitivamente si llegó tan rápido una decisión de esa naturaleza es porque la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sí vio una amenaza real a la integridad física y a la vida de nuestro binomio presidencial. ¿Y en qué momento empezaron a sentir ustedes esta amenaza? La amenaza la hemos tenido a lo largo de la campaña electoral, eso viene desde antes de la primera vuelta. Sin embargo, una vez se confirmó que el binomio presidencial pasaba al balotaje, a partir de ese momento observamos nosotros una serie de ataques que venían de redes sociales, que venía también por parte de la Fundación contra el Terrorismo y actores muy cercanos a la Fundación contra el Terrorismo y también por parte del Ministerio Público. Ahí las amenazas se incrementaron muchísimo. Ahora bien, en Guatemala, ¿qué tipo de medidas de prevención tomaron aparte de reforzar la seguridad del binomio presidencial? Correcto. Definitivamente, al pasar a la segunda vuelta, el binomio presidencial tuvo ya los primeros círculos de seguridad. Tomemos en cuenta que nuestra campaña fue muy austera, fue una campaña donde tuvimos muy pocos recursos y recuerdo que en la primera vuelta éramos 2 o 3 vehículos los que íbamos acompañando al binomio presidencial a las giras, sin ningún guardaespaldas, sin pilotos contratados. Nosotros mismos éramos los que estábamos acompañando y acuerpando a Bernardo Arévalo y a Karin Herrera. Y una vez se confirma la segunda vuelta y que inician ya las primeras amenazas, es cuando tomamos la decisión de ya contratar un primer círculo de seguridad, que al principio Bernardo decía, no, yo estuve en primera vuelta sin guardaespaldas, ¿por qué voy a estar con guardaespaldas en la segunda vuelta? Pero ante amenazas inminentes tuvimos que vernos en la obligación de buscar seguridad. Licenciado Sanabria, ¿cómo llegan estas primeras informaciones al partido y cómo las toman ustedes? Bueno, primero, muy buenas noches a todos los televidentes, es un gusto estar acá y Alejandra, también un gusto. Nosotros tuvimos la información de diversas fuentes. Algunas fuentes nos presentaban muchísima preocupación y era evidente que este tipo de amenazas y este tipo de información empezara a aparecer y por supuesto que también nos llevara a tomar medidas principalmente para resguardar la vida y la seguridad de nuestro binomio presidencial, principalmente porque representamos pues una amenaza frente al sistema, ¿no? Y nosotros estábamos conscientes que la reacción que íbamos a tener principalmente del sistema era tratar de utilizar este tipo de medidas poco democráticas, de intimidación, de generar caos, de generar incertidumbre y mucha presión psicológica que lo que busca es un poco desestabilizar al oponente político, ¿no?
Sin embargo, tampoco podíamos ser ingenuos y tratar de simplemente desacreditar toda esta información y no tomar ninguna medida de seguridad. Medidas de seguridad que se deben de tomar, digamos, por protocolo y por procedimiento, es decir, evidentemente ya los dos binomios que pasan a segunda vuelta automáticamente deben de tomar ciertas medidas, pero en nuestro caso el riesgo pues sí aumentaba. Y pues la información llegaba de diferentes fuentes, algunas de ellas tratamos de confirmarla, pero muchos son difíciles de llegar a verificar, pero ante la duda tampoco podíamos simplemente desacreditarlas. Ahora bien, esto tiene un impacto, como usted escribía, emocional, psicológico, pero también político y legal, porque estamos viendo como dos rutas, o sea, la presión que se ha dado en la parte judicial, la judicialización de la política que hemos visto durante todo el proceso electoral y luego ya cuando están definidos los candidatos que pasan a segunda vuelta, una especie de ataque dirigido en diferentes sentidos, a lo que ahora se suma el tema emocional y de seguridad. ¿Cómo le han hecho frente a eso, licenciado Sanabria, desde dentro del partido? Bueno, en términos, ¿Cómo lo han afrontado ustedes como equipo de trabajo? Porque eso afecta. Por supuesto, eso, como decía Juan Gerardo, eso sí vino a cambiar significativamente la dinámica interna del partido. Y yo sí creo que hemos tenido la capacidad principalmente de manejar la situación, por un lado, para generar una dinámica que no cambiara la esencia de nuestro binomio presidencial. Nuestro binomio presidencial siempre se caracterizó por tener mucho contacto con la gente, por tener incluso internamente una dinámica de trabajo que permitía que el binomio presidencial estuviera compartiendo con el equipo de finanzas, con el equipo de logística avanzada, con el equipo de comunicación, con el equipo jurídico, es decir, trabajar de una manera con eso se trabajó, evidentemente hubo algunas cosas que cambió, pero internamente sí implicó esfuerzos solo para identificar recursos, implementar la estrategia, porque se tuvo que implementar una estrategia de seguridad que empezara pues a desarrollar todo lo que implican desde las medidas de seguridad que se tienen que hacer, toda la logística, porque eso sí cambió significativamente, la logística que se tenía en las caravanas. Yo creo que en términos generales sí logramos como balancear no solo las acciones internas para ajustarnos a las condiciones y que esto no afectara la esencia política y la esencia también de nuestro binomio presidencial, que se vio reflejado en el montón de giras que tuvimos, las actividades que teníamos, en las cuales la gente pues, se desbordaba y trataba de acercarse a Bernardo, a Karin, y siempre hubo una cercanía con la gente, que también en parte era también nuestro objetivo, mostrar a un binomio cercano a la ciudadanía, y esto se vio reflejado. Ahora bien, estas amenazas, hoy hablamos del binomio presidencial, pero esto se ha extendido a otros miembros del partido. ¿Han considerado ustedes tomar medidas para el resto del equipo, licenciado Guerrero? Es así, inclusive nosotros las medidas cautelares buscamos a 3 grupos, es decir, ahorita se han otorgado las medidas cautelares al primero de los grupos sobre los cuales solicitamos las medidas cautelares, que era el binomio presidencial. Sin embargo, también nosotros presentamos medidas cautelares como beneficiarios, miembros que pertenecieron al grupo promotor y a la junta directiva provisional del partido político, porque vemos un ataque inminente por parte del Ministerio Público en contra de ellos y de las cuentas falsas que hay en Twitter y en otras redes sociales. Y en el tercer bloque también están todos los que fueron electos popularmente a través del sufragio universal y secreto, donde está la amenaza inminente de querer bloquear. Primero era la adjudicación de los cargos y ahora posiblemente la toma de posesión del cargo el 14 de enero y el 15 de enero. Así que nosotros también lo hemos solicitado a favor de otros beneficiarios del partido político, donde también hay que tomar en cuenta que las amenazas y la persecución y el seguimiento ha sido en contra de algunos miembros, por ejemplo Samuel Pérez,
por ejemplo, Andrea Reyes o mi persona, donde las cuentas de Net Center señalan de que el carrito de los helados está dándole seguimiento y toman las fotografías en distintos puntos de Guatemala donde ellos se encuentran. Es decir, si vemos que es sistemático ese seguimiento a miembros del partido político por parte de estos sectores. ¿Y qué es lo que se logra con estas resoluciones y con lo que ustedes están pidiendo para los 3 círculos que me está describiendo? Sí, principalmente las medidas cautelares del sistema interamericano a través de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo que hacen es indicarle al Estado que tiene que garantizar la vida y la seguridad de los habitantes que son beneficiarios de la misma. En este sentido, lo que está indicando la Comisión Interamericana es de que el Ejecutivo, principalmente a través del Ministerio de Gobernación, a través de la Policía Nacional Civil, tiene que mejorar la seguridad y otorgarle cualquier tipo de protección, en este caso al binomio presidencial, que son los 2 beneficiarios originales de esta petición que nosotros hicimos. ¿Hasta dónde creen que va a llegar esto, licenciado Sanabria? Bueno, en principio nosotros estamos claros que acá hay un riesgo inminente hacia la democracia, hacia la institucionalidad democrática y hacia el Estado de Derecho. Nosotros, evidentemente, nuestra posición democrática es primero que cesen estas acciones arbitrarias e ilegales que están poniendo en riesgo la institucionalidad democrática y que está principalmente promovida por actores que perdieron toda irracionalidad política, incluso han perdido apoyos y el mensaje es claro, es decir, la ciudadanía tenemos 2.441.661 votantes que salieron, ciudadanos comunes y corrientes que en este momento nos están viendo, que manifestaron su expresión en las urnas electorales. Y en principio se tiene que respetar la decisión popular, soberana, electoral mostrada en otro. Y por otro lado, también de manera organizativa, vemos a lo largo del espectro, no solo político, sino organizativo de la sociedad, como desde el sector empresarial hasta el sector social y popular, pasando por los diferentes actores que están en medio, han mostrado una... Y acá es importante decir, porque no está en juego Semilla, no está en juego los diputados de Semilla, no está en juego el binomio presidencial, sí están en juego, pero en esencia lo que está en juego es el sistema democrático, es la institucionalidad, es realmente el Estado de Derecho, es la posibilidad de continuar con el proceso democrático como lo hemos llevado en todos estos ya un poco más de 35 años que inició la transición democrática. Entonces, en ese sentido, y no solo la comunidad internacional, es decir, hay muchas voces que están poniendo no solo señales, ya con posicionamientos claros sobre se tiene que defender. Y lamentablemente estas personas, el Ministerio Público está actuando de una manera muy arbitraria, está actuando en algunos casos de manera ilegal, acompañado y respaldado por otros actores y que están generando crisis de gobernabilidad que pueden afectar la institucionalidad democrática. Entonces nosotros esperamos que prevalezca, por un lado, la voluntad popular, pero por otro lado que se respete la institucionalidad democrática electoral, el Estado de Derecho y que podamos salir de esta crisis. Licenciado Juan Gerardo Guerrero, ¿hasta dónde cree usted que va a llegar esto? Yo espero que el Ministerio Público entienda de que han desgastado mucho al Estado de Derecho. Primero fueron en contra de actores que estaban luchando contra la corrupción, luego se fueron en contra de los periodistas, ahora van en contra de la población. Como bien lo dijo José Carlos Sanabria, 2.441.661 ciudadanos tomaron una decisión el 20 de agosto y esa decisión la deben de respetar. Bajo ese sentido, tenemos claro los escenarios, tenemos claro que el Ministerio Público no quiere descansar de ese ataque ilegal y arbitrario, pero esperamos que de las voces que han venido de la comunidad internacional, Verbigracia, la OEA, la Misión de Observación de la Unión Europea, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos,
los distintos presidentes que se han comunicado con Bernardo Arévalo para felicitarlo y reconocer su triunfo, hagan reflexionar a estas personas que no creen en la democracia, estas personas que piensan que Guatemala tiene que estar bajo ese pantano de la corrupción, y den ya y sean a ese espacio de la reconstrucción del tejido social y democrático de Guatemala. Sé que el Ministerio Público no quiere descansar, sus actos son totalmente ilegales, ilegítimos, totalmente arbitrarios. Sé que hay jueces que se están prestando para estos hechos, pero espero que ese clamor de 2.4 millones nos haga reflexionar en esas semanas, para entender que el 14 de enero se tiene que dar la alternabilidad en el ejercicio del cargo. Ayer, precisamente, que estábamos en entrevista con el presidente electo, el doctor Bernardo Arévalo, pues le planteamos la pregunta: doctor, ¿usted cree que va a llegar a tomar posesión el 14 de enero? Él nos decía que sí. Y también le preguntábamos si existía una estrategia legal y política para hacerle frente a toda esta serie de acciones que hemos visto en las últimas semanas. En este caso, ambos pues tienen enfoques sobre estas dos perspectivas, política y legal. Entonces quisiera hacerles la misma pregunta: ¿cómo ven las cosas de aquí al 14 de enero y cuál es esta estrategia legal y política, licenciado Guerrero? Sí, nosotros tenemos varios escenarios y sobre esos escenarios el equipo legal está dividido en tres frentes. Tenemos por un lado el frente que está viendo el tema penal específicamente. Tenemos un grupo que se está enfocando en el ámbito constitucional y tenemos otro frente que está viendo la parte internacional. Es decir, un ejemplo de ello es que nos hayan otorgado las medidas cautelares. Esa es la parte legal que hemos estado llevando ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos. La parte constitucional, que consistió principalmente en la redacción del amparo el mismo 12 de julio, cuando el MP empieza el ataque en contra del Movimiento Semilla, y donde la Corte de Constitucionalidad nos otorga primero el amparo provisional y posteriormente la Corte Suprema de Justicia ratifica el amparo sobre lo que nosotros solicitamos. Y también la parte penal, donde es el mayor problema que hemos tenido. Solo para ponerle en contexto, más de 28 solicitudes del expediente al Ministerio Público y nos lo siguen negando. El órgano jurisdiccional nos está procesando, nos está incriminando, nos está estigmatizando, sin embargo no nos da lugar a nuestros recursos y a nuestras solicitudes porque dice que no somos sujetos dentro del proceso. Que alguien me explique cómo el juez Freddy Orellana considera que no somos sujetos dentro del proceso, pero está allanando nuestra sede del partido político y está persiguiendo a los miembros del partido político. Y no solamente esto, prácticamente indica un juez de primera instancia que se suspenda la personalidad jurídica del Comité Pro Formación del Partido Político Movimiento Semilla y del Partido Político Movimiento Semilla. Primera resolución. Segunda, que no participe en la segunda vuelta. Y tercero, que se suspenda la adjudicación de cargos a candidatos que fueron libre y democráticamente electos. Un juez de primera instancia queriendo pasar por encima de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. ¿Cómo eso es posible? Eso en ninguna parte del mundo se había visto antes. Llegaron a un nivel extremo de ataque al sistema democrático o a la pureza del proceso electoral en Guatemala. Pero entonces la estrategia es seguir presentando recursos y hacerle frente Correcto. a todas estas acciones que hemos visto. Aunque nos lo están negando dentro del derecho interno guatemalteco, y por eso tendremos que escalar al derecho internacional. Que es lo que vimos el día de hoy con Así esta es. resolución de medidas cautelares para el binomio presidencial. Correcto. Bien, con esto vamos a hacer una pausa, pero al regresar entonces hablamos con José Carlos Sanabria para que nos explique cuál es esa estrategia política que se tiene. Gracias por continuar con nosotros, esto es Decisión Libre 2023. Gracias por continuar con nosotros, esto es Decisión Libre 2023, ya estamos de regreso. Hoy tenemos invitados a dos integrantes del Movimiento Semilla, un diputado electo al Congreso de la República y un diputado electo al Parlamento Centroamericano, pero que también es fiscal nacional. Se trata del licenciado Juan Gerardo Guerrero y del licenciado José Carlos Sanabria. Estábamos hablando en el bloque anterior de cuál es esa estrategia legal y política que se tiene para hacerle frente a toda esta serie de acciones que hemos visto en las últimas semanas. Licenciado José Carlos Sanabria, desde la perspectiva política, ¿cómo piensan llegar hasta el 14 de enero? Bueno, primero tenemos
una lectura bastante clara de la situación política que está dando, los escenarios que se presentan, y en ese sentido lo que estamos es principalmente una estrategia que esté en función de la defensa de la democracia, la defensa de la institucionalidad electoral. Si bien en este momento directamente los ataques están siendo para el binomio presidencial, para Semilla y para los diputados que fuimos electos, esto va más allá. Y los actores sociales, incluso la ciudadanía, lo tiene muy claro, Alejandra. El domingo nosotros no planificamos ninguna movilización y hubo una celebración, y una celebración masiva como yo no he visto en los últimos procesos electorales, no solo acá en la ciudad, que fue en el Obelisco y en otras zonas, sino prácticamente la ciudadanía salió a celebrar, a gritar con alegría una victoria que la miraban, no solo una victoria para Semilla, muchos salían con la camisola de la selección nacional, con banderas, había un sentimiento de unidad nacional. Y ese sentimiento de unidad nacional en este momento se ve reflejado y representado en una fuerza democrática que busca, por un lado, anular y defender la institucionalidad democrática que está siendo amenazada por actos ilegales, arbitrarios, que está cometiendo el Ministerio Público en contra de la voluntad misma de la... Y en este caso, la estrategia política va principalmente en tratar de articular todos los actores políticos, sociales, económicos, que tienen un compromiso democrático con la institucionalidad electoral y con la institucionalidad democrática del país. Y eso implica evidentemente tener acercamientos acompañados incluso de una comunidad internacional que, como decía Juan Gerardo, ha enviado no solo mensajes, sino ha tenido posicionamientos bastante claros. A diferencia de lo que ha sucedido en otros momentos políticos, la comunidad internacional y también los actores sociales han manifestado posiciones bastante claras. Digamos, hubo una unión en las últimas semanas sobre una causa. Entonces, evidentemente la articulación política va más allá de defender al binomio, va más allá de defender a Semilla, en este momento, adicional a eso, principalmente está en defender la articulación. Y eso implica una articulación, como repito, entre los actores sociales, políticos y económicos, que buscamos rescatar la institucionalidad democrática, que buscamos generar y construir un futuro de libertad. Ya Juan Gerardo decía cómo ha afectado esta regresión democrática a periodistas, a jueces, a líderes sociales, ya la ciudadanía y en general los actores que creemos profundamente en la democracia, queremos apostarle. Y esto es a través de articulación, a través de diálogo. Y esto es importante porque en el movimiento Semilla y principalmente Bernardo Arévalo y Karin Herrera quieren impulsar un gobierno de unidad, un gobierno de diálogo, un gobierno que siente las bases para poder construir acuerdos básicos y mínimos en bastantes áreas. Y un primer acuerdo y básico que ya está instalado es la defensa de la institucionalidad democrática. Ahora bien, bueno, están articulados, está el apoyo popular, pero siguen las acciones. Hoy, por ejemplo, llamó la atención que se envió una carta a la Presidencia del Congreso de la República, pues dando aviso, de alguna manera, que está en proceso la suspensión de la personería jurídica del movimiento Semilla. Esto tiene repercusión en los diputados electos. Claro. Explíquenos legalmente cómo funciona esto, licenciado Guerrero. Yo lo veo en dos vías. Primero, con los diputados que actualmente están ejerciendo el cargo, posiblemente lo que está buscando el Ministerio Público, y tal vez pueda existir el apoyo de algunos diputados del Congreso de la República para bloquear el trabajo de los actuales diputados de Movimiento Semilla. Pero principalmente, si se toma posesión del cargo el 14 de enero y logran suspender y cancelar la personalidad jurídica del partido político, las repercusiones las encontramos de conformidad a lo establecido en la ley orgánica del organismo legislativo, que en los artículos 9, 35 y 50, si no estoy mal, señala que un diputado
que se ha quedado sin bloque legislativo no podrá formar parte de la junta directiva, también no podrá formar parte de la Comisión de Derechos Humanos, por ende no podrá ser presidente del Congreso de la República y se le limitan una serie de derechos. Eso es lo que creemos que están intentando hacer los del Ministerio Público y también algunos actores que están queriendo bloquear la personalidad jurídica. O sea, ahora viene, por cierto, la discusión al presupuesto del Estado para el siguiente año, que es con el cual tendría que trabajar el Ejecutivo en el siguiente periodo fiscal, por ejemplo. ¿Ustedes han analizado qué puede pasar con estas acciones del Ministerio Público en cuanto al Congreso de la República, a los diputados electos y a los entrantes? Sí, es parte del análisis que hemos realizado y por eso nuestras acciones van a ser para dejar en suspenso la resolución del 12 de julio por parte del juez Freddy Orellana, miembro de la lista Engel, donde prácticamente suspende, él es el que suspende, y mira el absurdo que se da acá. Él indica que se suspenda la personalidad jurídica del Comité Pro Formación del Partido Político, que me explique cómo un juez va a suspender la personalidad jurídica de un ente que ya no existe, porque el comité dejó de existir en el 2018, cuando el Movimiento Semilla obtuvo su personalidad jurídica, pero también va a la suspensión del partido político y posteriormente la cancelación de la misma. Y eso no sabemos si lo que están buscando es que los diputados electos, cuando tomen posesión del cargo, tengan limitaciones en sus derechos como diputados y como representantes del pueblo y dignatarios de la nación, o si en su defecto quieren ir más lejos. ¿Qué sería ir más lejos? Ir más lejos es ir en contra de la voluntad del pueblo de Guatemala, en contra de la decisión que las y los ciudadanos tomaron primero el 25 de junio y posteriormente el 20 de agosto, y en ese sentido bloquear la toma de posesión del cargo. Esa resolución del 12 de julio, que es lamentable, y señala que se suspenda la adjudicación de cargos. De dicha, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, conscientes de que son magistrados de un ente supremo superior a un juez de primera instancia, no aceptaron y no acataron una resolución ilegal y adjudicaron ya los cargos de los diputados al Congreso de la República electos. Es decir, el rol que jugó el Tribunal Supremo Electoral a través de los magistrados fue clave, también a través de la directora del Registro de Ciudadanos en funciones y del director del Registro de Ciudadanos. Y las repercusiones las estamos viendo. Estamos viendo cómo están atacando ahora directamente a los miembros del Registro de Ciudadanos y también a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral porque no obedecieron las órdenes. O sea, es una forma de presionar, según ustedes. Exactamente. Lo que estamos viendo esta semana es un ataque sistemático, un ataque que ya no es únicamente a Movimiento Semilla, es un ataque a los miembros, a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, al personal técnico del Registro de Ciudadanos y también a esos más de 120,000 ciudadanos y ciudadanas que a través de voluntariado decidieron participar en el proceso electoral. Cabe resaltar que la causa penal y la causa ministerial que es en contra del Movimiento Semilla es con la que han estado realizando las solicitudes para investigar a los digitadores del Tribunal Supremo Electoral, investigar a los miembros de las juntas receptoras de votos, las juntas electorales departamentales y también a los que eran los encargados de los centros de votación. ¿A dónde quiere llegar el Ministerio Público con esos actos? No sabemos, pero definitivamente son actos totalmente autoritarios, característicos de regímenes totalitarios. Ahora, yo quiero plantearles esta pregunta, porque en medio de tanta acción legal, ¿sí? De repente y un poco las personas pueden confundirse en cuanto a cuál es la vía, cuál es el camino, y por eso la importancia de la pregunta ayer con el doctor Arévalo sobre si creía que le iban a dejar tomar posesión del cargo, y lo mismo para el resto de cargos públicos. En todo caso, con lo que usted nos está explicando en este momento, licenciado Guerrero, ¿usted cree que todavía no está cerrada la puerta para que eso deje de suceder? Es decir, ¿a ustedes les preocupa que todavía haya una brecha legal que impida que lleguen los diputados electos, que llegue incluso el mismo presidente electo? Vamos a ver, en el campo del deber ser,
dentro de un Estado de Derecho, tenemos claro que el 14 de enero Bernardo Arévalo y Karin Herrera estarán tomando posesión del cargo como, como el binomio presidencial de la nueva primavera democrática. Que los 23 diputados al Congreso de la República también estarán tomando posesión del cargo, en el deber ser. El problema es de que el actuar del Ministerio Público dirigido por Consuelo Porras, de la FESI dirigido por Rafael Curruchiche y de 2 fiscalías más que se están uniendo a la FESI son totalmente fuera del marco legal. El problema es de que tenemos jueces como Freddy Orellana que también están actuando fuera del marco legal. Así que en el deber ser sabemos de que van a tomar posesión del cargo, pero lo que está sucediendo ahorita es de que están actuando arbitrariamente y de forma ilegal. A nosotros nos están aplicando un sistema inquisitivo en la cual no nos están permitiendo defendernos. Y ese es el problema que estamos viendo dentro del derecho interno. Y por eso, como le explicaba, si nosotros tuviésemos un juez independiente e imparcial, un ministerio público objetivo e independiente, tendríamos la certeza y la claridad que nosotros vamos a ganar este proceso penal. Pero mientras tanto no nos permitan acceso al expediente, mientras nos sigan criminalizando y estigmatizando, será difícil podernos defender en esta vía. Y por eso tenemos abierta la vía constitucional y la vía internacional para garantizar que tomen posesión del cargo. Y sobre esa misma línea, licenciado José Carlos Sanabria, ¿cómo han visto al interno del partido la posición, por ejemplo, del actual presidente de la República, Alejandro Yamatei, que sale en una cadena diciendo que se iba a entregar el poder el 14 de enero, pero hay ahí algunas palabras que analistas pues han interpretado de otra manera? En fin, ¿ustedes cómo lo han visto? Nosotros, primero lo que vemos es que ojalá que principalmente las palabras y las declaraciones que dio el presidente Yamatei se cumplan, que efectivamente cumpla el mandato que tiene la Constitución de entregar el poder el 14 de enero. Esperamos que no esté jugando al juego que estos actores antidemocráticos están haciendo para poner en riesgo la democracia, y esperemos que actúe de manera responsable, que actúe de manera democrática y que cumpla con lo que tiene que constitucionalmente cumplir. Esta es la posición que nosotros esperamos, y del resto de actores, y creo que también es la posición de muchísimos grupos organizados y muchos ciudadanos, que lo que están esperando es de autoridades responsables, autoridades comprometidas con la institucionalidad y autoridades que pues, evidentemente respeten la voluntad popular que fue expresada no solo el 25 de junio, sino que también fue reafirmada de manera contundente el 20 de agosto. Entonces es un mensaje político. Si el presidente Yamatei, que es un presidente que ha sido muy cuestionado, que es un presidente que en este momento goza de poca credibilidad, de poca confianza, las encuestas demuestran que su nivel de aceptación, incluso el nivel de aprobación de su gestión y de su gobierno es uno de los más bajos de América Latina, y si quiere al menos recuperar un poco de credibilidad política, la única salida que tiene en este momento es de respetar la institucionalidad y entregar, y no prestarse al juego que están haciendo todos estos actores antidemocráticos. Si él toma una decisión distinta a eso, indudablemente la historia lo va a juzgar y va a terminar saliendo por la puerta de atrás. Bien, vamos a una nueva pausa y ya volvemos con las conclusiones del programa. Hoy estamos conversando con 2 integrantes del partido Movimiento Semilla. Bueno, ya estamos en los últimos minutos de Decisión Libre 2023 en el programa de esta noche. Licenciado Juan Gerardo Guerrero, antes de concluir, vamos a hablar un poco de este proceso de transición y de lo que viene después, más allá de todas estas acciones legales y la coyuntura complicada en la que estamos. Pero, por ejemplo, usted es diputado electo al Parlamento Centroamericano. Háblenos un poco de ese proceso y de esa agenda que usted va a llevar en este lugar. Realmente la agenda ya la vengo trabajando, y específicamente es una agenda de rescatar y reconstruir y de reingeniería institucional. Yo considero que definitivamente
un estado no puede estar aislado y Centroamérica es muy pequeña para que cada uno de los estados esté actuando con actores internacionales. En ese sentido, el rol del Parlamento Centroamericano debe de ser de un órgano que esté bajo los estándares de un verdadero órgano legislativo a nivel internacional, en este caso a nivel de Centroamérica, y por eso es de que la principal agenda es una agenda de reforma a lo interno y también de reforma al tratado constitutivo por medio de un protocolo que garantice que hayan atribuciones vinculantes de este órgano. Y también soy consciente que el cambio no solamente debe de ser del Parlamento Centroamericano, el cambio debe de ser de todo el sistema de la integración centroamericana SICA, donde ya no podemos seguir bajo el modelo que se instaló originalmente a finales de la década de los 80, principios de los 90, y tenemos que ver más a otros órganos supranacionales. Tenemos que lograr la supranacionalidad, siempre respetando la soberanía de cada uno de los estados que la conforman. Quiere decir que entonces ustedes, dentro del Movimiento Semilla, van sobre la línea de reformar el Parlamento Centroamericano y no hacer que este desaparezca como en algún momento algunas personas sugirieron. Es prácticamente inviable que Guatemala deje de pertenecer de forma unilateral al Parlamento Centroamericano. Ya le pasó a Panamá en algún momento donde ellos quisieron salirse y no lo pudieron hacer porque son decisiones que se tienen que tomar por unanimidad. Así es como funciona actualmente el sistema interamericano. Y también yo soy consciente de que la coyuntura internacional es dejar atrás los modelos de Estado-Nación, aquellos estados que se separan de la comunidad internacional y que deciden trabajar aisladamente. La propia Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 149, establece cómo se va a comportar el Estado de Guatemala a través del ámbito internacional, respetando una serie de principios, reglas y prácticas internacionales que se ven fortalecidas con el artículo 150 y 151 de la Constitución, donde establece los lazos de amistad con los países que formaron parte de la Unión Centroamericana en el siglo XIX. Por lo tanto, considero de que nosotros lo que tenemos que hacer es no solamente rescatar la institucionalidad a lo interno del Estado de Guatemala, sino que rescatar la institucionalidad de todo el sistema de la integración centroamericana. Y brevemente, licenciado Guerrero, para darle la palabra ya al licenciado Sanabria, ¿qué va a pasar en el caso de la polémica que se ha generado por el tema de China y Taiwán? Sí, yo voy bajo la misma línea de Bernardo Arévalo, que tiene muy clara cuál es la posición y es no cerrar las puertas. Guatemala no está para tomar la decisión de irse con uno o con otro. Nosotros podemos trabajar perfectamente con China-Taiwán como también con China Popular. Yo creo que no tenemos que tomar posturas radicales de irnos con uno o con otro. Y esa es la línea que se va a ver entonces en esta administración. Definitivamente. Bien, licenciado Sanabria, en cuanto al Congreso de la República hay una agenda específica legislativa también y dentro de ella están las reformas a la ley electoral y de partidos políticos. Sí, sin duda. Bueno, primero en el Movimiento Semilla tenemos una agenda legislativa que tiene 5 grandes ejes y uno de ellos está principalmente reconstruir la institucionalidad democrática y rescatar las instituciones. Está claro. Desde hace muchos años hay un nivel de consenso alto en generar una profunda reforma a la ley electoral y de partidos políticos, que lo que nos genere es un sistema tanto de partidos como electoral que adquiera las características de ser sistemas democráticos, de ser sistemas representativos. En este momento la democracia electoral también vive una crisis de representación y legitimidad, crisis de representación y legitimidad que por mucho tiempo mantuvo a la ciudadanía muy alejada y que en este momento Semilla logró despertar un sentimiento de esperanza, un sentimiento de cambio, que ve la posibilidad de recuperar las instituciones, que ve también la posibilidad de construir una nueva primavera y la posibilidad también de construir un nuevo futuro. ¿Cuáles serían entonces las prioridades de esa agenda, licenciado? Yo creo que están bastante claras. Primero, reformar el modelo de partidos políticos. Necesitamos transformar por completo
los modelos bastante verticales, autoritarios, que están limitando la participación política. Y en esto lo que necesitamos es un modelo de partidos políticos que rompa por completo la lógica que tenemos y que permita construir partidos políticos que sean representativos. ¿Cree que van a lograr esas reformas en el primer año? En el primer año sí, por supuesto. Nosotros tenemos las propuestas y vamos a buscar los consensos con el resto de bloques legislativos para impulsar esto. También necesitamos reformar el sistema electoral, necesitamos también perfeccionar el régimen de medios, afinar algunos detalles en materia de régimen de control y financiamiento. Y, es decir, hay una agenda y yo creo que no solo nosotros tenemos, sino también va a haber una ciudadanía que cada vez está más informada, cada vez está más involucrada y va a estar atenta a cada uno de los pasos que demos en el Congreso de la República. E indudablemente van a presionar y van a demandar una reforma electoral que permita democratizar el sistema. Bien, pues licenciado José Carlos Sanabria, licenciado Juan Gerardo Guerrero, muchas gracias por habernos acompañado esta noche en Decisión Libre 2023. Ustedes son dos cuadros importantes del Movimiento Semilla, así que estaremos atentos del trabajo que estarán realizando en este periodo de transición, pero también a partir del siguiente año. Ustedes muchas gracias por su sintonía y les dejo la invitación. Si quieren ver de nuevo este programa mañana a las 15 horas por Guatevisión y también en nuestras diferentes plataformas, tanto de Prensa Libre como de Guatevisión, encontrarán este programa completo. Así que buenas noches, que descansen.